Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día, por supuesto, a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es jueves 7 de septiembre, estamos completamente en vivo. 7 de septiembre del año 2023, mañana es el día de la Virgen del Valle. Como cada día vamos a recordar nuestras coordenadas para que nos ubiquen en redes sociales. Mi cuenta Twitter, @JairCuba. La del programa es @Frente a Frente 9 y tengo activa ya la mensajería de texto, el 0424-232-3228. 0424-232-3228. Les recuerdo que esta noche este programa va a estar muy bueno. Esta noche en reposición a las 8 de la noche de nuevo puede ver Frente a Frente. Y también en las próximas horas estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Aprovecho para hacerles la cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Pues bien, mis amigos, se mueve el ambiente electoral y se mueve bastante. Hay mucha expectativa, hay muchos análisis, hay muchas conjeturas, ¿sí? Desde luego que las hay. Ayer el colega Vladimir Villegas publicaba una información que de cualquier manera ya era del conocimiento, por lo menos del espectro político interno, se conocía, es con relación a los acuerdos que se habrían determinado con el gobierno de los Estados Unidos y con parte de la oposición y del gobierno nacional con el tema de las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos. Ayer hicimos un comentario con relación a este joven que está detenido, manifestando nuestro rechazo, y de nuevo lo volvemos, el joven John Álvarez. Por encima de todo se deben preservar sus derechos humanos. Y bueno, muy categórico y muy contundente esa expresión de Vladimir, que la conocíamos también con relación a los inhabilitados. Es un hecho, porque parece la cúpula militar, entiéndase bien, la cúpula militar no está de acuerdo en que se habiliten candidatos quienes supuestamente habrían llamado a invasiones. De manera que en ese escenario se van a realizar las elecciones primarias de la oposición. Le tocará un duro camino y bueno, de nuevo la filigrana política se pondrá en juego para ver de qué manera se define un candidato que se pueda inscribir. Recuérdense ustedes que este es un sistema automatizado. Cuando usted va a poner su nombre, Jairo Cuba, cédula de identidad tal, ¡bum!, el sistema lo rechaza. De manera que hay que hilar muy fino. En este escenario hay varias opciones que creo que es importante que la gente lo analice y lo hemos venido diciendo a raíz de ese encuentro que tuvieron los candidatos en la Universidad Católica Andrés Bello. Les he dicho durante todos estos días que hay que oír a los candidatos, hay que razonar sus discursos, hay que tratar de discernirlos de la mejor manera. Hay candidatos de candidatos y creo que en líneas generales, la gente siempre hace comparaciones, los candidatos que se han presentado aquí de cualquier manera representan distintos sectores. Creo que hay una buena representación. Sin embargo, mis amigos, del dicho al trecho son dos cosas distintas y hay que adaptarse a la realidad. Uno de esos candidatos está con nosotros en la mañana de hoy. Además de eso, les voy a decir algo. Es de Los Teques. Es nacido y criado en Los Teques. Y por si esto fuera poco, es residente de los Altos Mirandinos. Es residente del municipio Los Alias. Y me refiero a Andrés Caleca. Con Caleca se puede conversar de todo, como decimos vulgarmente por allí, dibujo libre popularmente. Con Caleca se puede comentar de todo. Y ha subido esta misión de presentar su nombre en medio de una coyuntura particularmente difícil, pero alguien también tiene que poner cable a tierra, alguien tiene que tener los pies firmes. Caleca no estaba en la reserva, ni estaba en sus cuarteles de invierno, lo digo porque me consta.
muy activo totalmente, pero decidió finalmente salir al ruedo político, como nos dijo un amigo común en estos días. Lo importante es que estás en el ring electoral. Presidente de Ferrominera del Orinoco con una gestión exitosa. Presidente del Consejo Nacional Electoral con una gestión exitosa. Un hombre que se ha manejado con pulcritud durante todo este tiempo y bueno, nos toca de nuevo conversar con él porque ha estado aquí en muchas oportunidades. Te doy la bienvenida, Andrés, buenos días. Gracias, Jairo. Un placer estar aquí en tu programa y sobre todo en contacto con nuestra gente, nuestros vecinos de los Altos Mirandinos. De los Teques. Y de los Teques particularmente. ¿Dónde estudiaste, Andrés? En el Liceo Miranda. Mira, bueno, el Colegio San Felipe Neri, la primaria, ¿no? Ese era un colegio, yo no sé si existe todavía el San Felipe Neri. Era el colegio parroquial, así se llama, el Colegio Parroquial San Felipe Neri de la parroquia. El director era Monseñor Cisnero, primer Monseñor de los Teques. Bueno, y luego en el Liceo Francisco de Miranda. Viví hasta que me casé en la calle Huacaipuro número 54, en la casa de mis padres. Ya no existe, es un edificio ahí ahora. ¿Y cuánto tiempo en total transitaste ahí empezó tu carrera política, Andrés? Sí, yo empecé allí, claro, como ocurría en esa época, Jairo, tú lo recuerdas, tú eres un poco más joven que yo, pero lo recuerdas, somos prácticamente la misma generación. La vida política empezaba en nuestra época, estamos hablando de los finales de los años 60, mediados, finales de los años 60, empezaba en los liceos. El movimiento estudiantil venezolano de educación media era una escuela de inicio para toda la dirigencia política venezolana. Elegíamos hasta la carrera política empezaba por la elección del delegado de tu curso. Ahí empezabas tú tus primeras elecciones, a ganarlas o a perderlas. Después los centros de estudiantes, que eran una organización que estaba en cada liceo público de Venezuela, en todo el país. Y recuerda esa época, en esa época se produce un fenómeno que es el fenómeno de la división, la última gran división de Acción Democrática que encabezó el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, el maestro de maestros, fundador de la Federación Venezolana de Maestros, el maestro de América, todo lo que eso significa, lo que significó el maestro Prieto, y la presencia del maestro Prieto en el liderazgo de todo el sector magisterial y de profesores, el Colegio de Profesores de Venezuela era aplastante. Y obviamente la juventud del MEP que tenía, o los jóvenes de la época que teníamos nuestro primer contacto fuera de la casa, fuera de la familia, con esos maestros y esos profesores, la juventud del MEP llegó a ser muy poderosa en el país en su época. Yo fui secretario juvenil del MEP en Los Teques, después fui secretario juvenil del MEP en Miranda, después fui secretario juvenil nacional del MEP, hasta que me retiré de la política partidista en el año 83 con 28 años, es decir, desde los 14 hasta los 28 años, 29, algo así, estuve militando en el movimiento electoral del pueblo. Desde entonces me retiré de la vida política partidista, tengo 3 hijas, ya habían nacido 2 de ellas, venía en camino la tercera, empezamos a trabajar en la Corporación Venezolana de Guayana, tú hiciste mención a eso, empezamos como analistas de planificación y terminé siendo presidente de Ferrominera Orinoco. Te estoy hablando de la Corporación Venezolana de Guayana en la época que era presidida por el ministro de Estado para el Desarrollo de Guayana, Leopoldo Sucre Figarela, una figura legendaria en el país, no solo por el extraordinario programa de Guayana, sino porque antes había sido el ministro de Obras Públicas más eficiente que ha conocido Venezuela en toda su historia. Donde tú voltees la mirada en Venezuela, hay una obra hecha por Leopoldo Sucre Figarela. Bueno, allí tuvimos esa gran escuela. Terminé siendo presidente de Ferrominera Orinoco, director de SIDOR, director de Benalún, director de CDG Internacional, presidente del Instituto Venezolano de Siderurgia, hasta que se produce el cambio de gobierno que conduce a la presidencia, a la segunda presidencia del doctor Rafael Caldera. Vamos a hacer un corte allí, tengo que hacer un corte, nos vamos a quedar en vivo aquí en Instagram Live, ya se han incorporado bastantes personas. Vamos a hacer una breve pausa, mis queridos amigos, y al regreso vamos a continuar para que ustedes conozcan también la historia, y casi con todos los candidatos que han estado aquí he tratado de que la gente conozca quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Bueno, aprovecha.
De regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Esos aparaticos que ustedes ven allí es porque estamos en vivo a través de la red social Instagram y también en vivo a través de Twitter, donde por cierto Andrés Caleca tiene muchísima actividad. Conversamos, vamos a reiterar, con Andrés Caleca en la mañana de hoy, oriundo, nacido y criado en Los Teques. Hiciste esa historia, Andrés, es interesante que la gente sepa de dónde vienen los candidatos, de dónde surgen, porque mucha gente, incluso las nuevas generaciones, no lo conocen. Te detuviste con el tema del CNE, sí, así es. Seguimos con la historia. Bueno, decía que mi carrera en la CBG termina cuando asume la presidencia en segundo periodo del doctor Rafael Caldera. No inmediatamente, ¿no? Porque se respetaban en esa época las formas, ¿no? Yo había sido electo presidente de Ferrominera para un periodo estatutario de 2 años, como decían los estatutos, y el gobierno de Caldera esperó que se terminara ese periodo para el cual yo había sido electo, pero en esa asamblea de accionistas fui sustituido, ¿no? Usual, ¿no? Porque esos son cargos de libre nombramiento y remoción, etc. Es importante señalar que el cargo de presidente de Ferrominera Orinoco, junto con el de PDVSA, por ley de nacionalización, lo debía designar el presidente de la República, no la CBG. Bueno, Caldera designó otro presidente de Ferrominera, etcétera. Total que la deriva de Ferrominera, ya tú sabes cuál es, hoy en día una empresa destruida, la que fue una de las empresas insignias de la Corporación Venezolana de Guayana, base de todo el desarrollo siderúrgico, hoy destruida totalmente, como todo el programa de Guayana de parte de esta gente. Bueno, lo cierto es que me incorporó a la empresa privada, hacemos algunos desarrollos inmobiliarios importantes. Ayer estuve en Lecherí, por cierto, y vi que tenía tiempo que no yo veía el edificio sede de PDVSA Oriente, que fue construido por nosotros, fue construido para la apertura petrolera. Y después, bueno, PDVSA se quedó con ese edificio en este desastre que ha sido el gobierno de Venezuela en estos 24 años. Bueno, hasta que en un momento determinado se produce el cambio de la ley electoral venezolana. Tú lo recuerdas, el año 1997, el Congreso de la República, electo en el año 1993. Entonces, quiero hacer esta precisión de fechas porque cuando se dice Andrés Caleca fue presidente del Consejo Electoral, hay gente del Consejo Nacional Electoral, hay gente que no está clara en los periodos y en la historia, y gente joven, y dice, este tipo fue presidente del CNE, este tipo es chavista. Bueno, pero no es así. Yo fui electo al Consejo Nacional Electoral, al primer Consejo Nacional Electoral, pero les recuerdo a los que estaban atentos en esa época y a los nuevos, a los jóvenes. En el año 97 se produce un cambio en la ley orgánica del sufragio y participación política, que era como se llamaba esa ley, y se pasa del viejo Consejo Supremo Electoral a un nuevo organismo que cambia de nombre a Consejo Nacional Electoral. Año 1997, Chávez ni siquiera había, ahí no había ni un diputado chavista en ese Congreso Nacional, no existía el chavismo como movimiento electoral y político. Chávez había salido ya de la cárcel, indultado por Caldera, por el presidente Caldera, pero era abstencionista en esa época, no pensaba en participar en elecciones ni nada de eso. Y las dos cosas más importantes de esa nueva ley con respecto al Consejo Nacional Electoral recién creado era que sus integrantes tenían que ser independientes de toda militancia política. 7 principales eran y 7 suplentes que tenían que ser independientes de toda militancia política, entendiendo por esa independencia que no hubiesen militado políticamente en ningún partido en los últimos 7 años de su vida pública. Como te conté, yo me había retirado de la política partidista en el año 83. O sea, más de 10 años, más que casi 15 años de eso. Y fui propuesto ante el Congreso de la República por una fracción muy pequeña, que era la fracción de un partido ya desaparecido que se llamaba Renovación, un partido que había sido fundado por Claudio Fermín, que había sido expulsado de Acción Democrática. Así es. Y en ese partido eran diputados, creo que Pedro II Blanco, Johan Peroso, que ahora está apoyando mi candidatura, fíjate tú la vuelta que da el mundo, y Luis Emilio Rondón Padre. Me propusieron ante el Congreso mi nombre como un independiente y fui electo en el Congreso como era por las 2/3 partes del Congreso en sesión conjunta, ¿no?
todos los partidos prácticamente votaron por mi candidatura. Empecé a formar parte del Consejo Nacional Electoral hasta que en el año 99 fui electo presidente del Consejo. Primero fui rector y después fui electo presidente. Como presidente me tocó dirigir el Consejo Nacional Electoral en lo que quizás haya sido el proceso electoral más difícil de hacer en Venezuela desde el punto de vista técnico, de tecnología electoral, que fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que redactó la Constitución vigente en el año 99. Y digo la más difícil porque ha sido la única elección en toda la historia de Venezuela absolutamente uninominal. Allí no se eligió por partido, sino persona a persona. Y nos tocó, cumpliendo la ley, que me faltó ese segundo punto de la ley, automatizar el proceso electoral venezolano. La ley decía, repito, dos cosas esenciales. Los integrantes del CNE a partir de ese momento tenían que ser independientes y el proceso electoral tenía que ser totalmente automatizado. Esa fue nuestra trayectoria ahí en el CNE hasta que en el año 99, el 31 de diciembre del año 99, al finalizar nuestro periodo allí como presidente del Consejo Electoral, fuimos sustituidos y el chavismo, que había incorporado en la Constitución vigente aquel artículo de la ley que decía que los miembros del Consejo Nacional tenían que ser independientes, lo había incorporado a la Constitución, le dio rango constitucional. A los 15 días de aprobada esa Constitución lo violó. Nos destituyó del Consejo Nacional Electoral, o no nos renovó, realmente no fue destitución, no nos renovó el periodo, y nombró un Consejo Nacional Electoral absolutamente chavista. Fue aquel Consejo Nacional Electoral, tú recuerdas, que al final no pudo hacer aquellas mega elecciones. La famosa del 28. La del 28, el 28, el 28. Bueno, y desde entonces esta gente ha violado la ley electoral en lo que respecta a la independencia del Consejo Nacional Electoral. De hecho, el actual Consejo Nacional Electoral está integrado, como todo el mundo lo sabe, que acaban de nombrar 3 representantes del gobierno y 2 de la oposición. Eso es anticonstitucional, es inconstitucional, mejor dicho. Viola todo el ordenamiento jurídico. Y eso ha ocurrido durante los 24 años que han transcurrido desde el año 99 hasta hoy. Pero con esas reglas de juego se va a actuar. Ah, no, claro. Aquí se va a actuar y se tiene que actuar en cualquier circunstancia. Yo he dicho muchas veces, los demócratas votamos, Jairo, los demócratas votamos en cualquier circunstancia. Y particularmente en las peores circunstancias. Y yo pongo un ejemplo. Si usted vive en Noruega y decide no ir a las elecciones en Noruega no pasa nada. Pero en un país que vive una crisis tan grande y tan gigantesca como la que vive Venezuela, no votar, chicos, es una situación inconcebible. Los demócratas votamos, exigimos elecciones cuando no las hay, exigimos que se cumplan las reglas electorales, pero en cualquier circunstancia vamos a votar, y más en esta circunstancia. Bien, estamos conversando, mis amigos, con Andrés Calé, que estamos en vivo a través de Instagram Live, también por Twitter. Estas expresiones, esta declaración de Andrés se está viendo a través de mi cuenta de Twitter, @jaircuba. Andrés, ¿cómo pasas de estar activo en la política opinando al ruedo? ¿Qué te motivó a salir al ruedo? Sí, bueno, tú sabes bastante esa historia, la conoces, eres un testigo de sección porque somos muy amigos, pero le cuento a nuestros televidentes y oyentes del programa. Yo en el año 99, preocupado, como ciudadano preocupado por la deriva política del país, por la crisis tremenda que vive Venezuela, decido regresar a la política haciendo hincapié en una tarea que me autoimpuse de recorrer el país para enfocar a la oposición venezolana, de la cual yo soy parte, aunque no milite en ninguno de sus partidos, enfocar a la oposición venezolana en la gran oportunidad que significan las elecciones presidenciales del 2024 como una ventana de salida de la grave crisis venezolana. La oposición venezolana para ese momento había cometido una serie de errores que yo sintetizo en una frase: el desconcierto estratégico. La oposición venezolana venía cometiendo un desconcierto estratégico muy grande y muy grave. Era pasar de una política constitucional, electoral, pacífica, al abstencionismo, pero eso empezó hace muchos años. La primera gran decisión abstencionista de la oposición venezolana fue no participar en las elecciones para elegir la Asamblea Nacional en el año 2005, después que había habido un intento de golpe de Estado contra Chávez, que fracasó, Chávez regresó al poder, etcétera,
Imagínate tú, la oposición democrática se embarcó en un golpe de Estado para tumbar al gobierno. Eso fracasó al final, regresa Chávez al poder, empieza a barrer toda la institucionalidad existente y la oposición abandona la campaña electoral de 2005 para la Asamblea Nacional y se le entrega a la Asamblea Nacional completa al chavismo. Después regresamos a la vía electoral con la candidatura de Rosales, Manuel Rosales, Manuel Rosales, para después volver a ser abstencionista, llamar a una insurrección popular, después regresar a la vía electoral en el año 2015 para elegir la Asamblea Nacional. Obtenemos un triunfo gigantesco que fue dilapidado absolutamente unos meses después de haber obtenido la victoria más grande que ha tenido la oposición venezolana, que ha sido una victoria electoral. Nos fuimos al abstencionismo otra vez y ahí íbamos dando bandazos y debilitándonos toda la oposición venezolana, la partidista y la no partidista, el desánimo, la sensación de que bueno, el chavismo que llegó aquí para quedarse eternamente, esto es lo que hay, no podemos hacer más nada. Y oye, una preocupación gigantesca frente a que, bueno, mira, viene el 2024, no puede ser que nosotros no tengamos claro que el 2024 tenemos que aprovecharlo electoralmente. Bueno, y entonces ahí decidí empezar a recorrer el país para hablar con los dirigentes políticos de los partidos y de las organizaciones de la sociedad civil, de los gremios, los maestros, y empecé una gira nacional con mis propios medios, Jairo, tú no recuerdas, con mis propios medios, sin ningún respaldo de ningún tipo político, me refiero, por toda Venezuela, a realizar una serie de foros en defensa del voto como instrumento de cambio. Quiero dejar una pregunta al aire, tengo que hacer de nuevo un corte. ¿Considera Andrés Caleca que en este momento hay actitud de la gente para reencontrarse con la ruta electoral después que hubo un proceso donde se desmotivó totalmente la participación electoral? Al regreso de esta pausa me lo responden, nos quedamos en vivo a través de Instagram Live. Mis amigos, ya venimos, estamos conversando en la mañana de hoy con Andrés Caleca, candidato independiente por la oposición a las primarias. Ya venimos. Amigos, de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV. Ahora me estoy enfocando yo a través de Instagram Live. Estamos conversando en la mañana de hoy con el precandidato presidencial Andrés Caleca, de la región, de los Altos Mirandinos, de Los Teques. Por cierto, quiero aprovechar para saludar a algunas personas que se han unido. Mi amiga Milagro Torres, que es de Los Teques casualmente, vive en España. Andrea Brashfeld, que es una amiga flautista. César Arriba, mi compañero César Arriba. Mi hija Angie Carolina Cuba, que está en Bogotá en este momento. Bueno, y mucha gente que se ha incorporado a esta transmisión. Estamos conversando, mis amigos, con Andrés Caleca, precandidato presidencial. ¿Se reencontró la gente con el voto? Andrés, claro, ¿tú lo percibes en la calle? Claro que sí, mira, en aquel momento que estábamos narrando, estoy hablándote ya del año 2021, por supuesto, todavía estaba la pandemia, todo lo que significó la crisis terrible que Venezuela vivió, peor que la que estamos viviendo en este momento, en los años, desde los años 17 hasta el 20, la pandemia además. Cuando nosotros viajábamos por el país, nos conectábamos y nos contactábamos, como dije, con los dirigentes de los partidos y de la sociedad civil en esos niveles, es decir, a nivel municipal, el nivel local, el nivel comunal, y los conversatorios y los foros muy entusiastas, pero eran exclusivamente limitados a ese sector, al sector, digamos, políticamente organizado. El resto de las comunidades nos veía como gallina que mira sal, ¿no? La gente veía, bueno, hay un foro ahí, un señor Caleca, tal y qué sé yo, y no se incorporaban a esos foros, se incorporaban los que estaban politizados y animados en la lucha. Cuando empezamos a salir a la calle, ya después como candidato presidencial, hace apenas 2 meses y medio, Jairo, entregábamos volantes en la calle. Pues, yo una de las cosas que hago a cada comunidad que visito, aparte de nuestros actos que hagamos allí, que convoquemos, tal, típico de una campaña electoral, hacemos caminatas para conversar con la gente en las zonas de contacto directo. De contacto directo con la gente.
hablar con la gente, llevarle la palabra voto a voto, casa por casa. Bueno, eso lo estamos haciendo a la vieja usanza, como se hacía política, directamente en contacto con el ciudadano. Hace apenas 2 meses y medio, por ejemplo, nadie sabía que eran las elecciones, que habían unas elecciones primarias y para qué eran esas elecciones primarias. Yo siempre pongo el ejemplo de un comerciante informal de San Fernando de Apure, que yo me acerco al tipo y tal y que si yo, viene la caminata y le digo, bueno, usted sabe candidatura, el tipo me recibe con mucho cariño, si no sabe quién soy yo, pero, usted es candidato, sí, pero usted va contra Maduro, sí, bueno, cuente conmigo, ¿cómo que se llama usted? Andrés Caleca, cuente conmigo, hay que sacar a Maduro, esto no lo resiste nadie. Entonces yo le digo, muy bien, pero acuérdese, primero hay que votar en las primarias. Y me dice, ¿qué es eso? ¿Qué son las primarias? Bueno, que la oposición va a escoger por las primarias un candidato unitario. Y dice, bueno, cuando usted gane las primarias, vuelva para acá, no venga a perder tiempo. Bueno, esa era la actitud. Hace apenas 2 meses y medio, la gente no tenía ni idea que había una primaria. Hoy en día, todo el mundo sabe que hay una primaria. Mira, yo estuve, vengo llegando a Anzoátegui, pero para hablar de Miranda, yo estuve el sábado en los Valles del Tuy. Charallave. Estuve en Charallave. Aparte del acto que tuvimos, que fue un acto privado del Movimiento por Venezuela, que es un partido que me respalda, el único partido que respalda mi candidatura hasta ahora. Aspiro que todos los demás me terminen respaldando. Eso vamos a hablar ahorita. Sí, pero hicimos nuestra caminata por el mercado de Charallave, por el mercado municipal, con la gente en la calle. Ahí ya todo el mundo sabe que hay unas primarias. En Charallave todo el mundo sabe que hay una primaria. Que esto se ha activado. Esto se ha activado. Un solo chavista me encontré en todo el recorrido que me dijo, yo soy chavista, pero estoy pensando en votar por usted en la primaria. Imagínate tú. Andrés, ¿a quién representa Andrés Caleca en este proceso de primaria? Velázquez podríamos decir que representa a los trabajadores, María Corina un sector, Prosperi en la socialdemocracia, hay 2 candidatos socialcristianos, Roberto Enríquez y César Pérez Vivas. ¿A quién representa? Bueno, lo primero que hay que decir es que todos los candidatos de la primaria, a excepción de Andrés Caleca, fueron inscritos por su partido político, por su organización política. Independientemente de la posición ideológica que es la que tú te referiste, tenemos a Capriles, que es el candidato de Primero Justicia, Superlano, que es el candidato de Voluntad Popular, María Corina Machado era candidata de 20 Venezuela, y así los 13 creo que son, a excepción de Andrés Caleca. Andrés Caleca es el único candidato que se inscribió en la primaria en condición de candidato independiente, cumpliendo con los requisitos que para ello exige el reglamento de la elección primaria. Nosotros recogimos 60.000 firmas en toda Venezuela y nos inscribimos con el respaldo de 60.000 ciudadanos de 14 entidades federales, de 14 estados del país, tal cual como lo pedía el reglamento de la Comisión de Primaria. Inmediatamente obtuvimos el respaldo de un partido legalizado, modesto, pero un partido activo en toda Venezuela, absolutamente legal, con su tarjeta, con sus colores, con sus símbolos, que es el Movimiento por Venezuela. Y como dije hace un ratico, aspiro a tener el respaldo de todos, porque ¿de qué se trata la primaria? De obtener un candidato unitario. Nosotros hemos participado en la primaria y pusimos nuestro nombre porque creemos que el camino, la vía que tiene que recorrer la oposición venezolana tiene 2 grandes carriles. Primero, el voto. No se puede abandonar la gran oportunidad que es el 2024. Mira, en este momento, el 90% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro. Sin embargo, apenas el 25-30 está dispuesto a votar en este momento contra él, contra una candidatura que se le oponga. Primero porque todavía no hay un candidato, por supuesto, pero porque no se ha levantado una alternativa. ¿Dónde está ese 60% de venezolanos que no está con Maduro y no está de este lado? Hay que buscarlo, porque entonces el segundo camino para poder ganar las elecciones y transformar el país, dijimos, la primera carril de esta estrategia es el voto, pero la segunda es la unidad. Mira, la gente te lo pide, tienen que ir unidos, te lo dice desde el chofer de mototaxi hasta la señora que vende en el mercado, cualquier venezolano, no importa su nivel, dice hay que salir de Maduro, te lo dicen directamente, pero ustedes tienen que unirse. Entonces nosotros planteamos lo que llamamos una gran coalición nacional para el cambio. Y fíjate que incorporé de nuevo al vocabulario político venezolano esa palabra, coalición, que había pasado a la historia. Sí. Todo el mundo hablaba de unidad.
Sí, pero la unidad la gente la entiende como la unidad de los partidos. Y sí, hay que unir a los partidos. Pero es que es mucho más allá. Nosotros tenemos que unir al país. Y entonces dijimos, mira, una candidatura independiente como la mía puede facilitar ese proceso. El proceso de unificar a los partidos, pero además de unificar al país. No tiene rémoras. Tu candidatura no tiene rémoras. ¿De qué sentido? Ninguna. 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 Yo debo ser el candidato con menos rechazo. Posiblemente no me conoce el país totalmente. Y los que me conocen se le olvidó. Porque me conocían mucho, ¿no? Pero hace tantos años. Bueno, también el look cambió. El look cambió, nos perdimos la cabeza. Con tu permiso, Andrés, tengo aquí algunos mensajes. Buenos días, amigo Jairo. Gusto en saludarlo. Le habla Luis González del sector El Vigía. Los teques siguen los mismos problemas. Las vías pésimas, los carros abandonados en las vías, el alumbrado caótico, la maleza para completar SOS. Estamos desesperados. Juana Marrero nos dice, buenos días, Jairo, excelente programa. Andrés Caleca es un candidato de lujo, tiene una gran experiencia y preparación, mucha suerte en las primarias. Buenos días, Jairo, este señor de los teques me convenció, yo no iba a votar en las primarias, ahora voy a votar, bueno, un botico ahí. Un voto pequeño, un voto pequeño. Un botico también, voy a seguir, vámonos ahora para el WhatsApp, aquí está Mario Dun. Saludos, Mario. Buen día, Jairo y Andrés, ¿cuál es tu percepción sobre la acogida de tu propuesta para la creación de una coalición nacional? ¿Cuáles son los términos de referencia de esa coalición? Ya va a responder, creo que parte de eso lo respondió en este momento. Buenos días, excelente programa. No conozco personalmente al entrevistado, pero conocí a don Vicenzo, lo que es suficiente aval porque de tal palo, tal astilla. Adelante, tú te lo dice Enrique Medina, don Vicenzo. Imagínate, Vincenzo Caleca. Vincenzo Caleca. Mi papá. Sí, buenos días, Jairo. Excelente programa, me parece que este señor está muy claro en lo que está planteando. Seguimos con la mensajería. Buenos días, Jairo. A mí me da la impresión de que este señor le van a tratar, bueno, estoy interpretando porque dice una grosería, bueno, como que si te fueran a cerrar el paso. Eso es lo que dice. Tengo muchos mensajes, pero vamos a seguir, vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera. Andrés, ubicándonos en el contexto de la realidad de las cosas. Yo creo que al país hay que hablarle claro. Y una de las cosas que tú has hecho es hablarle claro al país, hablarle sin cortapisas al país. Es claro que María Corina Machado está inhabilitada, que Enrique Capriles está inhabilitado y Freddy Superlano está inhabilitado. Quedan entonces otros candidatos. Se ha paseado Andrés Caleca por la posibilidad de ser, obviamente que es así, pareciera obvio lo que estoy diciendo, pero por la posibilidad de construir realmente un movimiento en torno a tu candidatura. Han habido conversaciones y acercamientos en función de sacar un candidato, porque tu candidatura, si bien es cierto, no la inscribió un partido, es una candidatura independiente, pero ha venido creciendo exponencialmente. Salió de las redes sociales. Sí, y está en la calle. Hace rato salió de las redes sociales. Sigue en las redes sociales. Por supuesto. Pero ahorita estamos en red. Sí, no, y además con mucha presencia. Ahorita en este momento, por cierto, estamos encabezando los trending topics de Twitter con este programa. Con este programa, sí. Bueno, mira, por supuesto que nos hemos paseado por esa. La candidatura es para eso, para lograr una amplia coalición, como veníamos diciendo. Pero fíjate, con el tema de los inhabilitados, que es un tema muy delicado, tenemos que decir lo siguiente, y es bueno que tú hayas recordado que no solo está inhabilitada María Corina Machado, sino que están inhabilitados Capriles y Superlano también, aparte de muchos otros dirigentes políticos venezolanos que no son candidatos en este momento. Una figura absolutamente inconstitucional. Eliminarle los derechos políticos a un ciudadano solo puede ser posible a través de una sentencia firme de un tribunal de la República que considere esa inhabilitación. Sin embargo, esta gente, en el contexto de esta desinstitucionalización del país y de hacer lo que les da la gana porque soy el mandón, han inhabilitado gente por vía de la Contraloría General de la República, que es un organismo que no tiene ninguna facultad para eso. ¿Qué ocurrió en Venezuela? Vamos a, en primer lugar hay que acotar, porque como tú dices, a la gente hay que hablarle claro, ¿no? ¿Qué son las primarias y de dónde surgieron las primarias? Las primarias surgen de una decisión de los partidos que integran la plataforma unitaria democrática, que así se llama, para escoger su candidato presidencial por la vía de una consulta popular. A esos partidos se sumó 20
Venezuela, que no forma parte de la plataforma unitaria, y lanzó su candidato, se incorporó al proceso de primaria y lanzó su candidato, que es María Corina. Y se sumó Andrés Caleca, que tampoco es un miembro de la plataforma unitaria, sino un candidato independiente. Pero lo primero que hay que acotar es que esa no es toda la oposición venezolana. Eso es para escoger un candidato de este sector de la oposición venezolana. Hay otros partidos de la oposición venezolana que no están apoyando la primaria. Y hay una cantidad de venezolanos que tampoco en este momento apoyan a la primaria, aunque cada vez son más, pero todavía hay algunos que no. Entonces, a las cosas hay que ponerlas en su justo término. Pero en todo caso, volviendo a los inhabilitados, cuando la plataforma unitaria hizo el reglamento que iba a dirigir esta primaria, que no lo hizo la comisión de primaria, lo hizo la plataforma unitaria, se planteó el tema, o se plantearon ellos el tema, ¿qué hacemos con los inhabilitados? ¿Los dejamos participar en las elecciones o no? Y la decisión fue, claro que tenemos que dejarlos participar en la elección primaria, porque nosotros no podemos reconocer esa inhabilitación. Estos señores han sido inhabilitados, señores y señoras, inhabilitados inconstitucionalmente, con lo cual nosotros no podemos aceptar que no pueden participar políticamente. De manera que si tú permitiste eso, ahora no tiene ningún sentido que tú descalifiques a un candidato porque está inhabilitado. Bueno, te voy a dejar al aire una pregunta: ¿y cómo se desanuda ese nudo? Ahí vamos. Mis amigos, una breve pausa y continuaremos conversando con Andrés Calén, que tengo muchos mensajes de texto. Vamos a ver cómo hacemos, porque nos quedan 15 minutos. Ya venimos. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. El gimbal por aquí, el trípode por aquí, la computadora por aquí. Mire. Mi otro celular teléfono y el teléfono de Andrés por aquí. Bueno, esas son las nuevas tendencias, las cosas van cambiando. Hablemos de lo realista, de lo tangible. Todo el mundo sabe, Andrés, que cualquier resultado que elija un inhabilitado no se va a poder inscribir. ¿Cómo se desanuda ese nudo? Bueno, yo propongo, y estoy en esa campaña, que se imponga el sentido común en primer lugar. Hay opciones, entre otras la de Andrés Caleca, que no están inhabilitados. Y yo propongo, mire, a la hora de usted votar en la primaria, vote por un candidato que no esté inhabilitado. Sin embargo, los candidatos que están inhabilitados tienen todo el derecho, repito, de participar. ¿Qué pasa si gana un candidato inhabilitado? Si gana un candidato inhabilitado o candidata inhabilitada, mi deber, mi compromiso, incluso escrito y público, es apoyar a ese candidato y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr la desinhabilitación de ese candidato, es decir, que se puede inscribir. Pero es claro, ya el gobierno de Estados Unidos en ese acuerdo que hay dice que no lo va a aceptar. Ok, ¿cuál es el punto? ¿Hasta qué momento hay que apoyar a ese candidato? Porque mira, la elección primaria no es una elección para escoger presidente de la República, ni para escoger el líder de la oposición, es para escoger un candidato que se enfrente a Maduro. Si ese candidato que nosotros escogemos, a la hora de inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, no puede hacerlo, nosotros tendremos que buscar el candidato que pueda enfrentarse a Maduro. El objetivo es enfrentarse a Maduro, no elegir un candidato per se. La primaria termina el 22 de octubre y se acabó, a quien sea que hayamos escogido, pero las elecciones son en el 2024. Si el candidato que nosotros seleccionamos está inhabilitado y no se logra levantar su inhabilitación, y pareciera, Maduro ayer fue muy claro, burlándose además del país y de la oposición, como siempre, esa es su actitud, y la actitud de esta cúpula siempre ha sido así, burlándose de la gente. Ninguno de los tres será habilitado, no se vistan que no van. Bueno, eso es lo que él dice. Nosotros veremos. Ahora, en algún momento se va a imponer eso que los alemanes, lo acabo de decir por Instagram, perdonen los que están por Instagram que me repita, en algún momento se tiene que imponer eso que los alemanes llaman la realpolitik, la política real, y la política real es que nosotros, bajo ninguna circunstancia, debemos perder la oportunidad de participar en las elecciones del 2024 con un candidato único. Si no es el que se seleccionó en la elección primaria, bueno, se busca otro que pueda. Andrés Caleca está listo para eso. Yo estoy listo para eso desde ahorita. Sí, yo le propongo a los votantes de la primaria, que por cierto, cada día son más, Jairo. La primaria, hace apenas 2 meses,
la intención de voto no superaba el 10% en la primaria. Ahora ya está duplicada y un poco más según todas las encuestas. Se puede pasar del millón de votos. Ya era 1 millón y pico de votos. O sea, posiblemente voten 2, 3 millones de personas en la primaria. Ojalá que sea así. Yo les propongo, voten por Andrés Caleca. Mire, un candidato independiente, un candidato con experiencia, un candidato que puede unir al resto y que no está inhabilitado. Que eso es una garantía. El gobierno pudiera inhabilitarme una vez que yo gane la primaria. Sí, te inhabilitan porque se te cayó el cabello. Sí, por lo que sea, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Ahora, yo creo que el gobierno no tiene fuerza para eso. El gobierno no tiene fuerza en este momento para seguir inhabilitando gente. No creo que pueda inhabilitar ni a uno más. El problema está que el gobierno parece enrocado con la exigencia de la Fuerza Armada, de la cúpula de la Fuerza Armada, de que estos 3 candidatos inhabilitados no van a ser desinhabilitados. Andrés, ahí tenemos un problema político que tenemos que resolver. Hablábamos del acuerdo, ¿no?, de Estados Unidos con el gobierno, y decía el gobierno que los militares no aceptan eso. ¿Tú le hablas a los militares? Yo le hablo a los militares. Por cierto, ayer o antier posteé de nuevo un artículo que se llama así, Hablando con Militares, y que es un artículo de prensa. Es importante eso, porque los militares además votan. Sí, además votan. Es un artículo de prensa publicado por la revista del UCAP, y que ha tenido por las redes una difusión gigantesca. Les invito a que lo busquen en mi Twitter, @AJCaleca, o en la página de PolitiUCAP, que es la revista del UCAP. Se llama Hablando con Militares, y se llama precisamente así. Y digo, les hablo por esta vía, por la vía de un artículo, al viento, públicamente, porque con ustedes ahora no se puede hablar en privado. Ahora es un delito hablar con un militar. Es una cosa insólita, ¿no? Los únicos que pueden hablar con los militares desde el punto de vista del mundo civil es el PSUV. Pero si Andrés Caleca se reúne con un general, meten preso a Caleca y al general. ¿Entiendes? Ese es lo que está pasando en Venezuela. ¿Cuándo se ha visto eso? Hay que decirle a los militares. A los militares hay que decirles, señores, en primer lugar, nosotros aspiramos a una Fuerza Armada Nacional altamente capacitada, preparada, enfocada en su función, que es la defensa de la soberanía nacional. Mira, los militares que son los civiles uniformados, al cual el resto de los civiles le hemos entregado las armas de la patria para que la defiendan, para que nos defiendan a todos, a la paz de todos, no para que se pongan al servicio de intereses propios para gobernar al país. Esa no es la función de los militares. ¿Te sientes que vas a ser el candidato de la oposición? Yo creo que estoy... ¿Lo sientes? Que puedo serlo, creo que puedo serlo. Y la gente lo está sintiendo también. ¿Qué le ofrece a la gente? Hay que tener cuidado con Ramón Guillermo Aveledo, que es un tipo muy perspicaz, me decía, ten cuidado con la campaña electoral. Cuando hablamos de que yo me iba a lanzar, se lo consulté y me dijo, dale, pero ten cuidado, porque la gente cree que lo más mentiroso en una campaña electoral es el candidato. No, y lo más mentiroso son los votantes. Todos te van a decir que van a votar por ti, pero no es verdad. ¿Qué le ofrece Andrés al país? ¿Qué tiene Andrés que ofrecerle al país? Cosas concretas. Yo le ofrezco al país, en primer lugar, una gran coalición nacional. Es decir, Venezuela no podrá ni derrotar a Maduro, ni gobernar en el próximo periodo constitucional si no hay un gran acuerdo nacional para hacer lo que tenemos que hacer. Por eso muchas veces los periodistas me preguntan y se sorprenden con mi respuesta. ¿Cuál es el programa de gobierno de Andrés Caleca? Digo, ninguno. Yo soy precandidato para ser el candidato unitario de la oposición, de manera que mi programa tiene que ser el programa unitario de la oposición. De la coalición. Una coalición que tendrá socialdemócratas, socialcristianos, gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, pero que quiere salir de la tragedia. Yo lo que tengo es una visión. ¿Qué le propondré yo a esa gente? Y les propongo a ustedes para que voten por mí. Una visión que se concreta en 5 puntos esenciales, y los voy a tratar de resumir en lo que nos queda. Todavía tenemos tiempo. Del tiempo. Mira, en primer lugar, nada de esto tiene sentido si no es para que el próximo gobierno pueda enfocarse en resolver el problema central del país, que es la pobreza. Mira, tenemos el 82% de los ciudadanos viviendo en condiciones de pobreza, algunos de ellos en pobreza extrema. Cuando digo pobreza extrema, es decir, comiendo de la basura. Es verdad, volvió la gente a comer de la basura o muriendo de inanición. Ya somos el antepenúltimo país en mayor tasa de mortalidad infantil en América Latina, solo superados por Guatemala y Haití. La tragedia humana es gigantesca. Y la pobreza no es solo de salario.
que ya sabemos cuáles son los salarios. Un maestro está ganando $15 mensuales, lo mismo que un policía y lo mismo que un médico. No solo es esa pobreza de ingresos y de alimentación, es pobreza de no tener agua, es pobreza de no tener luz, es pobreza de no tener la capacidad de ir a un hospital, la capacidad de ir a una escuela. 3 millones de niños en edad de educación básica fuera del sistema escolar, y los que están dentro del sistema escolar en este invento terrible, bastardo del horario mosaico. Los muchachos una vez a la semana, 2 horas de clase. ¿Qué es eso? Bueno, primero superar la pobreza. Ahora, ¿cómo superamos la pobreza? ¿Con bolsas CLAP? No hay bolsas CLAP para tanta gente. O sea, la pobreza la tienes que superar generando trabajo producción digno, trabajo estable y bien remunerado, y eso solo es levantando la producción. Entonces, levantar la producción para superar la pobreza. No para ser rico unos cuantos, en el camino se harán ricos unos cuantos, me parece muy bien, pero el objetivo del gobierno no es que se hagan ricos unos tipos, sino que se supere la pobreza con trabajo. Segundo, para poder levantar el aparato productivo, necesita resolver el problema de la infraestructura. Mira, Jairo, si mañana vienen unos indios, me refiero a la India, que ahora va a cambiar el nombre, ¿cómo que se va a llamar? Vienen unos baratarios mañana y compran Sidor, e invierten $4.000 millones en la siderúrgica de Orinoco, y encienden los hornos de Sidor, se va la luz en toda Venezuela por 3 meses. O sea, ¿cómo puedes tú recuperar el aparato productivo si no recuperas la infraestructura? La electricidad, los puertos, los aeropuertos, las telecomunicaciones, todo en el suelo. No hay ni gasolina en el país, sentado en las reservas petroleras más grandes del mundo. Bueno, ese es el segundo punto, la infraestructura. Tercer punto, la salud, la educación. ¿Qué país puede vivir si la gente se te muere en un hospital? En hospital no, se muere en su casa, porque a los hospitales ya no puede entrar una operación de apendicitis en un hospital público. Tienes que llegar con $1.500, $2.000, si no, no te operan. Sí es. Lo de los niños ya lo hablamos, la educación. En 10 años volvemos a ser el país analfabeta de Juan Vicente Gómez. Entonces, volvemos. Superar la pobreza, el aparato productivo, la educación y la salud. Cuarto, la institucionalidad del país. ¿Cómo el país puede funcionar con los tribunales que tiene? No me voy a extender en el tema de los tribunales, porque entonces un juez me mete preso al salir aquí del programa. Pero todos sabemos lo que está pasando con la justicia en Venezuela. Una justicia prácticamente... No hay seguridad jurídica. Privatizada, una seguridad jurídica tremenda. Y quinto, Jairo, el próximo gobierno tiene que ofrecerle al país que se va a mantener en el poder. Andrés, ¿cómo vas a hacer para, pues tú has dicho, yo me eligen presidente, mejor dicho, y al día siguiente, a mediodía, ya no hay sanciones? Eso, yo te lo compro eso. Pero ¿cómo vas a agrupar al resto de las oposiciones? Bueno, es una tarea filigrana, ¿Cómo lograr esa gran coalición? La pregunta es, ¿cómo? Pero eso es objetivo, eso es un objetivo. Ese es un objetivo. ¿Cómo un líder de un partido puede lograr esa gran coalición? Muy difícil. Claro. Tiene que ser Betancourt, por ejemplo, que lo logró en el año 60, ¿no? En los años 60. Pero un dirigente, en mi caso, independiente, que todos me respetan, así como yo respeto a todo el resto de los candidatos y a los que no están en la primaria, a mí todos me respetan, porque trabajaron conmigo, saben quién es Caleca en el CNE actuando, ¿entiendes? No se atropelló a nadie, se pudo lograr acuerdos, porque muchas veces no logras consenso, pero canalizas el disenso, canalizas la diferencia. Yo lo que digo, mi candidatura representa un plus fundamental. ¿Cuál? La independencia, precisamente, que no representa un partido específico, que puede ser un punto de unión y no de desencuentro. Aquí tengo otro mensaje, ya tenemos que irnos. Ese CNE que está es para intimidar, pero si todos vamos a votar, los intimidados van a ser ellos. Así Saludos al entrevistado. Por aquí Leslie Suárez pregunta, bueno, el tema ese de Cuba, yo voy a decir por mí, si yo tuviera dinero me fuera a vivir a La Habana, porque de verdad, y no hice ahí con dinero donde sea. No, aquí dice Lelis que buen día, excelente programa, Jairo, votaré por Caleca, claro, y está sin odios. Es un mensaje claro, pero quiero que explique lo de sus estudios en Cuba. Sí, rápidamente, los estudios en Cuba los he explicado un millón de veces, ¿no? Muy sencillo. Como yo dije, yo era dirigente de la Juventud del MEP. En un momento determinado, el maestro Prieto, el maestro Alpín, preocupado porque nosotros no estábamos dando tumbos en la universidad dedicados
a la agitación política, al proselitismo, como pasó con muchos de los muchachos de mi generación, que terminaron no graduándose, porque se dedicaban a la política y manguareando por ahí. El maestro Prieto nos agarró a un grupo de muchachos, no a mí nada más. A Cuba fuimos 9, pero otros fueron a Rumanía, otros fueron a Rusia, etcétera. Y nos agarró y nos dijo, no, ustedes se ponen a estudiar. Nosotros aquí en el partido no queremos gente que no estudie. Se me gradúan a la universidad y se me van del país y se consiguieron esas becas. Primero se intentó, por cierto, conseguir becas Gran Mariscal de Ayacucho y por supuesto, el gobierno entonces, poco me pista, al final entonces se consiguieron esas becas. A mí me tocó ir a Cuba con 9. Y conociste el monstruo por dentro. Y conocí a Cuba, nosotros, aunque nos topamos en Cuba, nada menos que como una dictadura pura y dura. Una dictadura de verdad, no cuento, ¿no? Bien, aquí preguntan, Caneca, ¿cuándo vienes a Los Teques? Bueno, mira, yo estuve en Los Teques ya, un poco antes, creo que unos semanas antes de ser candidato, hicimos un buen acto en la Federación de Maestros, ahí en la organización del Parque, ¿no? Ahí sí. Me entra en la línea. Sí, y la verdad es que no hemos podido montar todavía un acto en Los Teques. Estamos trabajando en eso. Hay un grupo de amigos de Los Teques y de militantes de otros partidos incluso, y de otras candidaturas que están pensando hacer una especie de encuentro con Andrés Caleca. Y ojalá lo podamos hacer antes de la primaria. Bueno, palabras finales, ya no estamos pasados, pero una ñapa ahí. Bueno, la ñapa es muy sencilla. Tenemos una oportunidad de oro en el 2024. Alguien lo dijo en las preguntas. Mire, 2, 3, 4 millones de votos de diferencia es posible lograr con respecto a la candidatura de Maduro o de quien quiera que lance de candidato el PSUV. Ahora, eso no basta. Hay que votar masivamente, pero hay que defender el voto, un tema que no hablamos. Necesitamos, para ganar las elecciones, demostrar que las ganamos, porque no vamos a una fiesta electoral, vamos a una confrontación electoral. Es importantísimo que se cree un gran voluntariado nacional de testigos de mesa, que esos testigos de mesas no sean abandonados nunca allí y que puedan salir del centro electoral con su acta en la mano. Eso es muy importante. Ese es el camino. Bueno, muchas gracias, Andrés, gracias, de verdad. Jairo. Espero que vengas pronto. Sí, claro. Vamos a decirlo, esa candidatura nació en este programa. Yo creo que sí. Sí. Mis amigos, esta noche a las 8 de la noche en Reposición, también va a quedar allí en Instagram Live, y mañana recuerden ustedes que tenemos un nuevo Frente a Frente. Gracias por la sintonía.